El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias por la sintonía, gracias también por los comentarios, gracias por la interacción que ya recibimos por parte de nuestra amable audiencia que se conecta a nuestra transmisión en simultáneo a través del Facebook Live. Una muy interesante visualización a esta hora de la mañana. 6 con 24, ya estamos jueves. Antesala del fin de semana, casi fin de semana, ¿eh? Así que ya estamos jueves, con mucho ánimo, con mucha energía, abríguese, hace frío en el Distrito Metropolitano de Quito, póngale ojo justamente a aquello, vamos a trabajar con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha fuerza, en esta jornada ya mismo se acaba la semana, así que pongámosle ñeque, pongámosle un poquito de ganas. Y hablemos sobre los temas que tienen que ver con esta coyuntura asociada a la llegada al país del coronavirus. Es pertinente ratificar, reafirmar el anuncio generado anoche por el presidente de la República. Ecuador ha sido declarado en emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus. Esta medida da cuenta justamente de 7 acciones primigenias que adoptará el gobierno ecuatoriano tras esta declaratoria de emergencia sanitaria. Las analizamos rápidamente. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al país. Significa que los pasajeros que provengan de países con mayor número de contagios permanecerán en aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se aplica, porque ayer que estuvo por acá el director general de Aviación Civil, el señor Ángelo Acosta, explicaba justamente el reforzamiento. Esta entrevista ocurrió en la mañana, es decir, antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, pero él explicaba los protocolos en los aeropuertos y explicaba también cuál es la naturaleza de los vuelos directos que, por ejemplo, vienen de Europa acá al Ecuador. Entiendo que hay vuelo directo, por ejemplo, de Quito a Madrid, de Guayaquil a Madrid, por mencionar un ejemplo. No tenemos vuelos directos hacia China. No tenemos vuelo directo hacia Italia tampoco, pero evidentemente esto ha motivado pues una activación de los protocolos de emergencia en los aeropuertos, las escalas, las conexiones que necesariamente se dan. La restricción en la realización de eventos masivos y a la concentración de personas de acuerdo al riesgo de cada localidad. Aquí va a ser interesante conocer cómo lo van a aplicar. En su momento nos extrañó y lo expresamos tanto en nuestra cuenta Twitter cuanto en estos micrófonos, que aquel sábado en el que se generó el anuncio del primer caso confirmado de COVID-19 en el Ecuador y además la implementación del cerco epidemiológico en el entorno de la paciente índice o de la primera paciente que fue diagnosticada con coronavirus, cuya situación no la conocemos en este momento, no ha habido nuevos reportes sobre justamente el estado de salud de la paciente índice. Claro, los reportes se han ido actualizando, informando la ampliación del cerco epidemiológico, la incorporación de más personas en torno justamente a ese cerco que ya no es uno, son 3 cercos epidemiológicos que se han generado en las últimas horas aquí en el Ecuador sobre casos de coronavirus. Pero aquel sábado, cuando se anuncia el primer caso confirmado, se dispone, por ejemplo, que un partido en la ciudad de Guayaquil, el de Barcelona frente a Liga de Portoviejo, se juegue sin público. Y resulta que 4 días después, cuando el cerco epidemiológico se había ampliado y había más casos confirmados, en lugar de mantener la medida de restricción, se permitió que se juegue con público en el mismo estadio, en la misma ciudad, en Guayaquil, el partido de Copa Libertadores de América entre Barcelona e Independiente del Valle. O sea, de estas cosas que uno muchas veces no las entiende. Entonces, cuando anuncia el gobierno la restricción a la realización de los eventos masivos, primero, sería bueno conocer qué se cataloga o qué se considera como evento masivo. Entiendo que en pocos días más, por ejemplo, habrá un concierto acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, el concierto de Guns N' Roses. ¿Qué va a pasar con ese concierto? ¿Ese concierto será suspendido? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a ocurrir? Ayer aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa se jugó el partido entre Independiente del Valle y el Junior de Barranquilla. ¿Qué va a pasar justamente con los partidos del Campeonato Nacional previstos para este fin de semana? Por mencionar estos ejemplos. ¿Qué va a pasar con los sitios de congregación los fines de semana, como por ejemplo las discotecas o los bares?
se los puede catalogar dentro de esta restricción de eventos masivos. Es decir, lanzo esta pregunta, estas inquietudes que creo que son muy lógicas y sobre las cuales evidentemente necesitamos mayores precisiones por parte de las autoridades a partir de este anuncio. Restricción a los eventos masivos y a la concentración de personas de acuerdo al riesgo de cada localidad. Fortalecimiento de las medidas de bioseguridad al personal de salud. Uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, teletrabajo y educación en línea para los casos que ameriten. El tema de la telemedicina lamentablemente ha sido satanizado acá en el Ecuador. Yo sí quiero plantear a los oyentes, a los televidentes, que se informen sobre el funcionamiento de la telemedicina en otros países. Existe la telemedicina e inclusive acá en el Ecuador conozco que hay empresas de salud o de medicina prepagada que ya han implementado ese concepto de la telemedicina, pero me surge una preocupación, porque entiendo que ese concepto se lo maneja para casos sobre los cuales un médico ya venía pues tratando un paciente y lo que hace es brindar seguimiento justamente a su condición de salud. Digo, me preocupa la aplicación de la telemedicina para casos nuevos o casos presuntos, en este caso de enfermedades respiratorias sobre los cuales puede haber algún riesgo o algún temor del COVID-19, que es este nuevo tipo de coronavirus que afecta al mundo. Habría que ver cómo se implementan justamente esas plataformas y cuál es el concepto y el alcance de la telemedicina. El teletrabajo, que ya se lo venía aplicando por parte de algunas empresas e instituciones públicas y también en el sector privado. Y la educación en línea para los casos de amerite, bueno, tiene lógica aquello. La prohibición de exportación de mascarillas, jabones y geles desinfectantes, pero claro, no vayan otra vez a la loca como pasó el sábado cuando se anunció el primer caso a comprar todas las existencias de mascarillas y de alcohol en los supermercados y en las farmacias de la República, que fue una cosa de locos por la desinformación. Entender justamente qué es lo que se requiere, cómo funciona el tema del gel, las mascarillas que evidentemente se requieren para casos confirmados o por ejemplo si alguien tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, utilizar la mascarilla, estos mecanismos de toser protegiéndose la boca con el ángulo interno del codo, es decir, son mecanismos adicionales, pero claro, hay una decisión de prohibir la exportación de mascarillas, jabones y geles desinfectantes para garantizar el consumo y la oferta interna y responder a la demanda. Se anunciaron medidas de prevención en los sistemas de transporte público por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí, por ejemplo, permítame mostrarme escéptico, es un anuncio totalmente general que no tiene o no está acompañado de medidas complementarias. A ratos las municipalidades que tienen a su cargo la responsabilidad del transporte terrestre, de tránsito y seguridad vial, ni siquiera tienen protocolos para cosas tan elementales, tan pequeñitas, que tienen que ver con sus sistemas de transporte público. La gente se transporta en los buses casi como sándwiches. Perdón que haga la comparación, pero termina siendo así. No tenemos en el Ecuador un transporte público de calidad, un transporte público de comodidad. ¿Cómo van a hacer allí? Aquí al frente de la estación, de nuestra estación, de nuestra radio, hay una parada del Ecovía. Y hemos visto, por ejemplo, unidades en horas pico atestadas de pasajeros, pero atestadas, no hay cómo poner un pie. ¿Cómo lo van a hacer allí? Me pongo a reflexionar en aquello. ¿Van a desinfectar los tubos? ¿Van a desinfectar las puertas? ¿Van a desinfectar los asientos? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, sí tengo esa preocupación respecto de la forma como nos vamos a transportar los ciudadanos y qué tipo de medidas van a aplicar los gobiernos autónomos descentralizados, aquellos que tienen justamente la responsabilidad del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. El cuidado especial para adultos mayores, personas con discapacidad y para personas con enfermedades crónicas y catastróficas. Vamos a ver cómo se lo desarrolla, cómo se hace. Pero son las medidas que anunciaron el día de ayer las autoridades del gobierno con este enlace del señor presidente de la República a partir de la declaratoria del estado de emergencia. En lo personal he planteado inquietudes totalmente normales, totalmente lógicas como ciudadano y como periodista y la traslado públicamente al gobierno y obviamente en estas inquietudes seguramente muchos de los oyentes se sumarán
con su criterio en torno a este tema. Y sobre este mismo tema, hay una nota de Diario Expreso, redactada por la periodista Cristina Bazán. Coronavirus, pandemia mundial versus inmovilismo nacional. Y esto les invito a reflexionar, es una nota que publica Expreso el día de hoy. Dice la nota que la información clara es sinónimo de seguridad y su divulgación se hace más urgente y necesaria en situaciones de emergencia sanitaria como la que vive Ecuador y el mundo, desde que las autoridades de la OMS empezaron a ver con preocupación el rápido avance del nuevo coronavirus en todos los continentes, hasta declararlo ayer, 11 de marzo, como una pandemia mundial. A esto se suma la declaratoria anoche mismo de emergencia sanitaria en el Ecuador por parte del gobierno. Presidente Moreno hizo esa declaración, además anunció una serie de medidas que se implementarán para prevenir la propagación del COVID-19 en el país, que son las medidas que acabo de dar lectura, cuya implementación en algunos casos no la tengo clara, no la tenemos clara. Sin embargo, dice Expreso, como ha contado este rotativo desde finales de enero, el acceso a información precisa y clara ha sido limitado por parte del Ministerio de Salud en el Ecuador, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región y del mundo. El Ministerio de Salud eliminó las ruedas de prensa diarias que dio durante la primera semana de confirmación del primer caso el 29 de febrero. Y la ministra Catalina Andramuño tampoco ha comparecido a brindar declaraciones ante los medios desde el pasado 1 de marzo. Este panorama no solo se vive desde los medios que llevan los datos oficiales a la ciudadanía, lo que impide que ellos tengan clara la situación nacional, sino también desde la academia, que busca aportar con sus conocimientos científicos, y allí cita justamente al doctor Esteban Ortiz, que estuvo por acá el otro día, quien es especialista en salud pública, docente investigador de la UDLA, quien aquí mismo en estos micrófonos, y lo recapitula Diario Expreso, señala que la falta de datos da lugar justamente a la especulación, un escenario que debe evitarse para no crear alarma en la sociedad. Se requiere información clara, transparente y correcta, ha dicho Esteban Ortiz. Nosotros hemos coincidido justamente con aquello. Hay también una alerta que generó en este espacio, que lo reproduce Expreso igualmente, por parte del especialista, la científica Linda Guamán, quien había señalado que ha intentado concretar una cita con la ministra de Salud desde el pasado 1 de marzo para explicarle la importancia de que junto a investigadores de 4 universidades del país puedan acceder a una muestra de la primera paciente con COVID para secuenciar el genoma del virus. Hasta ayer, la científica Linda Guamán, como nos lo dijo la semana anterior en este espacio, hasta ayer todavía está a la espera de una respuesta ministerial. Y este tipo de cosas son evidentemente las que generan preocupación, porque este tema en particular, insisto, y voy a ratificar lo que vengo diciendo desde el 2 de marzo, que fue el lunes, y que nos encontramos con ustedes en ese espacio de noticias, luego de que el sábado 29 se conoció el primer caso. Debemos circunscribirnos a la información oficial. Para este tipo de temas no caben las exclusivas. No caben las exclusivas. Nos corresponde a nosotros como medios y periodistas regirnos a la información oficial, pero aquí evidentemente viene un llamado de atención. La calidad de la información oficial, de aquellos detalles, de aquellos datos que proporcionan las autoridades del Estado ecuatoriano. Esa información que tiene que ser constante, que tiene que ser abundante, que tiene que ser transparente, que tiene que ser certera y creíble, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan un conocimiento cabal y puedan adoptar las medidas de seguridad del caso. Como he dicho en varias ocasiones, el silencio fortalece el rumor, y para este caso se requiere abundante y precisa información. Ejemplo, mientras en Italia, guardando las distancias, se conoce públicamente todos los sitios en los cuales se han detectado casos confirmados de coronavirus y los sitios en los cuales se han implementado medidas de vigilancia epidemiológica domiciliaria, aquí en el Ecuador no tenemos certeza de las ciudades en las cuales se detectó ese tipo de casos. No tenemos esa certeza.
por parte de las autoridades. Y creo yo, esa información es necesaria, es imprescindible para el conocimiento cabal de los ciudadanos y para saber qué hacer y tomar las medidas del caso. Digamos eso por parte de las autoridades, pero fruto de aquello es que pasan cosas que pueden ser consideradas anecdóticas. Yo ayer en mi cuenta Twitter lo mencioné como un caso de viveza criolla, pero termina siendo un ejemplo de lo que somos como sociedad. Cero empatía, mucho individualismo, no se piensa en los demás. Ayer una señora, una mujer, se inventó que tenía coronavirus en la unidad judicial de la familia, niñez y adolescencia ubicada en el sector de la Mariscal para generar alarma en ese edificio. El edificio fue cerrado y se creó un pánico justamente en las diferentes dependencias judiciales de esa unidad de la Administración de Justicia, con el fin de que no se desarrolle una audiencia. Imagínense ustedes al punto que se llega. La audiencia se suspendió por esa alarma, que luego fue desmentida por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Caso que se suma aquel, por ejemplo, de este estudiante que era parte del cerco epidemiológico, del primer cerco epidemiológico que lo violó para ir a la Universidad de Guayaquil, dizque a dar un examen, y que provocó alarma en la Universidad de Guayaquil. Tuvieron que cerrar una facultad para poder garantizar la seguridad de los estudiantes. O el caso del marino que se encontraba en un buque en cuarentena, que abandonó el buque y pretendió abordar un avión. O sea, de verdad que a veces como sociedad no sé cómo calificar. Individualismo total, una sociedad de broma, viveza criolla, llámenlo como ustedes quieran. Aquí hay una responsabilidad compartida, tanto del sector público, del sector oficial, que tiene que proveernos con información abundante, clara, precisa, contundente, certera. Y por otra parte, los ciudadanos que evidentemente no tenemos que prestarnos para este tipo de cosas. Para cerrar el comentario, de esto habrá que seguir hablando evidentemente. Gracias a Charito Córdoba. Rosario, qué gusto, desde Loja me escribe, me dice, en Loja habilitaron la zona de aislamiento en el Hospital Isidro Ayora. Ahí me envió unas gráficas de la colega periodista que siempre está pendiente de la información. Dice que hay disposiciones que únicamente el coordinador zonal puede dar declaraciones, el director del hospital no. Es decir, allí, por ejemplo, centralizan o limitan, no centralizan, limitan las vocerías que necesitamos los periodistas. Colega Andrés Reriche pregunta, ¿qué pasa con los buses del servicio público donde en las horas pico la gente va casi pegada una a otra? Que es lo que yo decía hace minutos. Y gracias a Andreita Orbe, que me envió un mensaje desde la municipalidad sobre esta inquietud que habíamos planteado. Están desinfectando las unidades. El municipio informa que se ha implementado un proceso de desinfección de 250 unidades y 109 estaciones de transporte municipal, y están trabajando por parte de la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito justamente en este tema. Inquietudes normales, absolutamente normales, de quienes hacemos este espacio, pero que también terminamos siendo ciudadanos y que tenemos las mismas preocupaciones. Sigamos evidentemente expectantes de la información oficial. Este llamado de atención respetuoso a las autoridades, creo que evidentemente no se está manejando adecuadamente la información. Debe haber mayor información, más precisa. Señora Ministra de Salud, autoridades, más información, mucho más clara para que la sociedad pueda estar informada. 6:43.